2 días después fueron hallados sus cadáveres junto a las vías del ferrocarril. Los llevan a la base y los someten a un interrogatorio. Ese grupo comando formado por 6 o 7 personas. Y que presenciaron ese interrogatorio, siempre según la versión de estos imputados, entre otros, el entonces teniente coronel Magalamba, el comodoro Lázaro Aguirre, el vicecomodoro Estrella, que ellos presenciaron el interrogatorio. No solamente fue un interrogatorio, sino que los sacerdotes fueron torturados, o sea, trataron de arrancarles confesión por la fuerza. Una de las cosas que les preguntaron en qué andaba Angelelli, si ellos eran tercermundistas, ¿no? O sea, de cierta manera los presionaron para que declararan o se manifestaran en contra del obispo, lo cual los sacerdotes no lo hicieron. Entonces, de ahí los sacan, aparentemente están 40 minutos, 1 hora en la base y los llevan hacia el lugar a donde fueron definitivamente asesinados, ¿no? Había que matar a algún sacerdote, había que escarmentar y amedrentar a la iglesia riojana por toda su actuación, no reciente e inmediata, sino desde años, en favor de los pobres y la gente más humilde. Herir a un sacerdote era herir a lo que él más quería, era quizá la mejor manera de intimidarlo y de tratar de acallar su voz. Fueron los elegidos como hubieran podido ser otros, pero desde una óptica represiva se comprende que habían hecho méritos para ello. Gabriel, por su presencia en Chamical durante muchos años, al lado de la gente más humilde, más sencilla, visitando casa por casa. Carlos, por sus denuncias muy valientes y muy evangélicas, con la Biblia en la mano en sus homilías, en los tiempos peores, se hacía en esos primeros meses del proceso. Los dos fueron escogidos y sacados y muertos claramente por esa causa. Ante el mutismo y la indiferencia de las autoridades policiales y militares, el obispo resolvió trasladarse a Chamical e investigar por su cuenta. Permaneció en la ciudad varios días hasta que el 4 de agosto, poco después del mediodía, emprendió el regreso a La Rioja. A las 16 horas se recibió en La Rioja la noticia de que la camioneta en la que se trasladaba había sufrido un accidente. El obispo había fallecido inmediatamente, mientras que su acompañante, el padre Pinto, había resultado gravemente herido. El informe referente a la muerte de los curas de Chamical había desaparecido. A pesar de los rumores y de las irregularidades del sumario, nadie alzó la voz para protestar, ni siquiera los miembros del episcopado. Pasaron 8 años hasta que en 1983 se reabrió la causa judicial. Se reabre la causa a raíz de una declaración de Monseñor de Nevares. En el año 1983 emite un documento en el cual incluye determinadas afirmaciones que permitirían presumir que la muerte de Monseñor Angelelli no se produce por un hecho accidental. Muchos se han preguntado cómo fue que pasaron tantos años antes de que esto saliera a flote. Yo puedo dar algunas pautas, pero no sabría exactamente por qué se hizo una especie de conjuración de silencio. Los obispos que estuvieron en el entierro volvieron con la impresión, yo recibí de ellos, de que el clero también creía que había sido un accidente. Las cosas después han cambiado y había mucho temor en la gente que podía haber sido testigo. Yo creo que esa es una causa. La gente no tenía ninguna seguridad, en cualquier momento podía ser secuestrada, desaparecida. Entonces eso ayudó a que durante mucho tiempo se mantuviera el silencio. Es un caso muy difícil. Ha pasado mucho tiempo.
Hay mucha prueba que posiblemente no sea posible recopilar y todavía se advierte mucha reticencia de personas que pudieran colaborar como testigos. En junio de 1986, el juez de instrucción Aldo Morales dictaminó que la muerte de Monseñor Angelelli había sido un homicidio. Sí, ha sido un hombre, un obispo muy joven para lo que la edad que solían tener los obispos. Su actuación antes de venir acá, a La Rioja, en Córdoba, y bueno, en la iglesia donde él era párroco, ahí se han hecho huelgas de hambre y se han refugiado gente que estaban, no sé si decirle en la subversión, pero de avanzada, digamos, más bien, para ser más prudente. En nuestro país, estar junto al pueblo necesitado es prácticamente convertirse en un subversivo. Y eso trajo como consecuencias muchas desgracias a Argentina. Donde se aplicó la ley de seguridad nacional, nos ha costado una tiranía sangrienta con un verdadero genocidio. Y uno de los que cayó en ese genocidio casualmente fue Monseñor Angelelli. Nos engañaron mucho tiempo, que fue accidente, que fue un accidente fatal, pero fue un mártir. Se habla de martirio. Ahora, habría que deslindar ahí, ¿mártir de qué y de quién? ¿Mártir del catolicismo, de la religión, de la iglesia, o mártir de la lucha guerrillera, subversiva, marxista? El profeta es peligroso. Leemos Amós, leemos Oseas, que no lo vayan a leer muy en serio muchos cuadros nuestros militares, porque lo van a condenar a muerte y ya están muertos. ¿Por qué? Por el profeta. Desgraciadamente para ellos le va a decir la verdad, y la verdad fue la última palabra que Pilato le dijo a Cristo, que es la verdad, y lo mandó a condenar, pues no se aguantó la verdad. Y entonces no podían aguantar la verdad. Y bueno, y nosotros nos pusieron como un paso intermedio en lo que podía ser una acusación a Angelelli, y después terminaron matándolo a él, dejándolo en el camino. Pero no quedó en el camino, sigue andando todavía. Yo recién vengo llegando lejos y andado mi vidita. Yo recién vengo llegando lejos y andado mi vidita. Esta vida la que canto me la enseñaron los jilgueros. Esta vida la que canto me la enseñaron los